continuación trazaremos tres modelos de falda. Falda media campana, que encontramos en la página 36 del manual. La falda con vuelo, que encontramos en la página 37. Y por último, la falda sirena, página 34 del manual. Encontramos entonces la falda de 2 pinzas y vamos a generar el vuelo hacia el ruedo. Hacemos el mismo ejercicio de traslado de pinza de la blusa y para ello tomamos la herramienta pinza, añadir y girar pinza. Voy a generar mi primer traslado, me acerco a la pinza, cuando ésta cambia de color hago clic para seleccionarla y voy al ruedo, hago clic sobre el ruedo y le puedo dar la ubicación que yo deseo, es decir, el punto donde necesito o quiero según el diseño trasladar la pinza. Hago clic en el ruedo, acepto, hago clic en cualquier lado del costado de la pieza, es decir, de mi falda, giro la pinza, hago clic y traslado. Ahí ya tengo mi primera pinza trasladada. Voy a trasladar la otra, toco el vértice de pinza, me voy al ruedo, acepto el punto donde deseo hacer el traslado, hago clic en el costado de la falda, giro mi pinza y acepto. De esta manera he trasladado las 2 pinzas hacia el ruedo. Tomo clic derecho, herramienta selección, señalo la pinza que en este caso ya la tengo seleccionada, suprimo y elimino la pinza que acabo de trasladar. Limpio mi pieza, toco la pinza, suprimo, toco el traslado, suprimo. Como puedo ver, se han generado unos puntos sobre el ruedo. Lo que hago en este caso es que selecciono los puntos en el sentido de las manecillas del reloj, todos los puntos, hago clic en el último punto y encuentro la ventana de propiedades de punto. Me está mostrando en este momento que tengo 6 puntos seleccionados y que todos tienen atributo de escalado. Simplemente quito el atributo de escalado, doy de curva y se genera la curva sobre el ruedo. Como los puntos tenían la forma de la pinza corregida, simplemente lo que hago en este caso es ir suprimiendo los puntos que no necesito. Ahí ya he corregido la curva del ruedo de tal manera que ésta se vea continua. ¿Qué sucede en este caso? Voy a verificar con una línea guía que llevo hasta el ángulo centro frente ruedo y verifico que mi curva no sobrepase esa línea escuadrada. Cuando yo acerco, voy a hacer un zoom por rectángulo en la parte del ruedo, observo que en ningún punto sobrepasa mi línea escuadrada. Ahora voy con los puntos de la cintura. Señalo los puntos de la cintura, sentido de las manecillas del reloj. Nuevamente la ventana de propiedades me indica que tengo 2 puntos seleccionados. Quito el atributo de curva, de escalado, y doy de curva. En este caso voy a suprimir uno de los 2 puntos y traigo igualmente la línea guía hacia la cintura. Acerco y verifico que esa curva no sobrepase la línea guía en ningún punto. Tomo la curva por el punto de curva que quedó, acepto y corrijo la semicurva de cintura de tal manera que repose sobre la línea escuadrada. Ahí ya hice el traslado de las pinzas que tenía de ajuste por cintura, las he trasladado hacia el ruedo. Voy a traer entonces otra falda y observo el hilo de tela
como lo tengo en la falda que acabo de transformar. Si deseo mantener el hilo de la tela paralelo a la línea centro-frente, simplemente tomo la herramienta, cortar, copiar o mover interno, arrastro ese hilo de tela, hago clip sobre el de la otra falda y corrijo el hilo de la tela de tal manera que quede paralelo a mi línea centro-frente. Entonces, a la pieza que acabo de modificar, como puedo ver en el área de trabajo, tengo mi falda con las pinzas trasladadas, pero en la ventana de piezas aún se conserva la falda original. Doy clic derecho sobre la falda, limpiar piezas y selecciono actualizar original. De esta manera he guardado el cambio en la ventana de piezas. Señalo la pieza, suprimo y la dejo en la ventana de piezas para concentrarme en la siguiente falda que voy a trabajar. Voy a determinar para la falda la medida que yo quiero dar para realizar la transformación de ese vuelo que quiero hacer en la parte inferior. Entonces voy a agregar un punto desde el ruedo, hago clip para determinar el ancho que le quiero dar a mi pieza. En este caso, yo voy a marcar 25 centímetros y observo con la cruz qué medida es la que yo realmente deseo dar. Entonces, si deseo modificarla, por ejemplo, vamos a darle unos 27 centímetros y le digo OK. No tengo que marcar atributo de escalado y simplemente lo que hago es que llevo una línea guía a ese punto. Ahí puedo mirar la proporción a la medida que me va a quedar mi pieza. Tomo la herramienta construir pieza, hago clip sobre esa pieza, nuevamente otro clip y ya creo la pieza sobre la cual voy a generar el vuelo. Entonces selecciono en el sentido de las manecillas del reloj donde voy a generar el vuelo de mi pieza. Me voy al grupo de herramientas, barra de menú herramientas y voy a seleccionar la opción aflojar, abrir múltiples flojos. En la ventana de abrir múltiples flojos voy a indicar el número de flojos que quiero abrir. ¿A qué se refiere esto? Al número de cortes que nosotros hacemos en el papel cuando estamos trabajando manualmente para generar esos cortes. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar que se abran 4 flojos, es decir, voy a generar 4 cortes y cada vez que yo cambio el valor del número de flojos, se marcan unas líneas sobre la pieza que me indica dónde las voy a abrir. En la parte de abajo donde dice ancho, voy a indicarle al programa qué ancho le quiero dar yo a mi pieza, desde el primer corte que vaya a hacer hasta el último. Voy a seleccionar 8 centímetros y acepto. De esta manera voy a generar la amplitud para mi pieza. Voy a suprimir esa línea guía para limpiar el área de trabajo y aquí puedo observar cómo he generado ya la amplitud. ¿Qué debo hacer en este caso? Suavizar, seleccionando los puntos en el sentido de las manecillas del reloj y quito atributo de escalado, doy atributo de curva y suavizo totalmente la parte inferior de la pieza. Selecciono los puntos del corte, sentido de las manecillas del reloj,
quito atributo de costura, doy atributo de curva y ya suavizo mi pieza. Si deseo cambiar el ancho de la pieza, por ejemplo, vamos a construir otra, traigo una línea guía al punto donde yo quiera generar el corte, construyo mi pieza, un clip, otro clip, y ahora vamos a construir una pieza diferente para mirar cómo me queda con diferente largo y diferentes amplitudes. Selecciono sentido de las manecillas del reloj, barra de menú herramientas, aflojar, abrir múltiples flojos. Vamos a generar nuevamente los 4 cortes y ahora le voy a decir que voy a dar amplitudes de 10 y de 10 centímetros. Acepto y genero otro tipo de amplitud dependiendo del diseño que vaya a interpretar. Selecciono sentido de las manecillas del reloj, los puntos internos que tiene esa curva. Tengan presente que no estoy seleccionando los extremos en ninguno de los casos. Quito atributo de escalado, doy atributo de curva y suavizo la curva. Ahora señalo nuevamente sentido de las manecillas del reloj y cambio los atributos de los puntos. De esa manera he generado el vuelo para mi falda. Bien, vamos a limpiar ahora el área de trabajo. Suprimo. Me pregunta que si deseo guardar los cambios en la pieza. Digo que sí. ¿Por qué me pregunta que si deseo guardar cambios en la pieza? Porque inicialmente la pieza era un rectángulo. Lo puedo observar en la parte superior, en la ventana de piezas, y cuando guardamos los cambios, automáticamente aparece la imagen tal y como tengo mi patrón en el área de trabajo. Señalo, suprimo, acepto guardar cambios y tengo ya mi falda con las piezas creadas. Digamos que en esta parte yo generé las 2 piezas y en el caso de la primera donde generé mi corte, yo inicialmente construí el rectángulo de la parte inferior que fue con la que generé el corte, pero para terminar de despiezar mi falda, ¿qué debo hacer? Construyo la parte superior, un clip, otro clip y separo entonces parte superior de la falda tal y como aparece en el patrón original y la parte inferior es la pieza a la cual le he asignado o he generado el vuelo. Entonces, de esa manera terminaría, digamos que, ese modelo de falda. Ya para dejar listo el patrón para enviarlo a trazo, debo terminar de dejar las piezas al doblez, las que van al doblez, y terminar la parte posterior. Entonces vamos a suprimir nuevamente las piezas y a generar el tercer y último modelo, falda sirena. Para la falda sirena voy a generar entonces un corte eliminando las pinzas. Hago clic, vértice de pinza, acepto y voy hacia la parte inferior. Entonces observemos que en la parte inferior voy a determinar qué medida le voy a dar a mi corte por la parte del ruedo. Le digo OK, cancelo y aquí tengo mi primer corte. Tomo nuevamente la herramienta cortar, recuerden tecla rápida C, termino de cortar la pinza, cancelo y despiezo en este caso ya el costado de mi falda. Esta pinza que acabo de trazar, de eliminar, verifico a qué pieza corresponde en la ventana de piezas, le doy clic derecho, editar, borrar pieza desde el modelo y elimino esa parte que no corresponde a ninguna de las piezas anteriores. Vamos a determinar
para mi falda sirena, ¿desde qué punto voy a generar las amplitudes? Entonces, vamos a generar ese corte a 20 centímetros desde el ruedo, marco los 20 centímetros, doy atributo de escalado y acepto. También voy a generar el mismo corte sobre la línea centro-frente para mantener la proporción que estoy trabajando. 20 centímetros y con la herramienta mover punto voy a dar la amplitud que quiero generar para hallar el vuelo de esa falda sirena. Entonces vamos con la herramienta mover punto a dar las amplitudes. En este caso, en X, yo quiero darle una amplitud de 6 centímetros, 0Y, y le digo aceptar. De esa forma ya he generado la amplitud. Pero si yo miro en este momento qué medida tiene esa diagonal, recuerden que inicialmente tengo el corte en la amplitud, perdón, a 20 centímetros. Entonces con la herramienta editar voy a medir cuánto tiene mi diagonal. Observo que tiene 20.94. En este caso voy a editar largo del segmento y voy a decirle que esa diagonal debe mantenerse a 20 centímetros como inicié en un principio esa amplitud. Vamos a mover último punto que seleccioné y lo voy a mover en sentido diagonal, es decir, última diagonal. Y le digo aceptar. Ok. De esa manera se ha generado la corrección sobre esa diagonal y ahora sí cierro la ventana y miro con F8. Ya puedo observar que mi diagonal tiene los mismos 20 centímetros que donde inicié la amplitud sobre la línea recta. Vamos a quitar entonces F8. ¿Y qué voy a hacer en este caso del ruedo? Me queda en diagonal una línea que me ha generado una punta. Si yo trazo en este momento o corto la falda, me va a generar unas puntas sobre el centro frente. Entonces traigo una línea guía, ubico un punto que le voy a dar atributo de curva, ok, y con la herramienta mover punto suavizo ese punto para mantener el ruedo con una curva muy suave. Si se pasa de la línea guía, puedo volver a editar mi punto, acepto, y de esa manera he generado una semicurva muy suave. Voy a mover mi punto, acepto, y aquí puedo observar cómo me quedó ya la corrección de la amplitud que acabo de generar. Vamos ahora con la pieza del costado y fijo también el punto a 20 centímetros para que coincida con el punto donde inicié la amplitud en la otra pieza. Le voy a dar atributo de escalado, acepto, y también voy a generar el punto hacia el otro lado. 20 centímetros, atributo de escalado y acepto. Vamos entonces con la herramienta mover punto a dar la misma amplitud que di en el caso anterior. Entonces aumento hacia el costado 6 centímetros en X, 0Y, acepto, 6 centímetros, en este caso el movimiento es hacia la izquierda, negativo, menos 6 centímetros, 0Y y acepto. Sucede lo mismo, si yo miro con F8 en este momento, me doy cuenta que las diagonales tienen más de los 20 centímetros que acabo de indicar sobre la línea recta del costado donde inició la amplitud. Entonces vamos a modificar ese largo nuevamente con la herramienta medir. Señalo sentido de las manecillas del reloj
edito largo del segmento, doy nuevamente mis 20 centímetros de largo y en este caso el punto que voy a mover es el último y me voy a la opción de último diagonal y acepto. Como me doy cuenta, cuando yo genero la corrección, ¿qué pasa? La diagonal se va hasta el otro punto. Quiere decir que se transforma la medida también en el centro de la pieza. Entonces voy a deshacer la acción que acabo de hacer, control Z, y antes de modificar los largos, voy a ubicar un punto en mitad del segmento del ruedo. Ubico el punto proporcional 0,5, le doy atributo de escalado, acepto. Ahora sí, voy a medir, señalo, primer, último punto, edito segmento, anoto el valor de los 20 centímetros que deseo para el largo del segmento y selecciono última diagonal. Acepto y fíjense en este caso la diferencia de mi pieza. No se modificó el centro, es decir, se conservó el largo de los 20 centímetros desde la línea donde yo inicio la amplitud y no altero la medida del largo de la pieza. Vamos a cerrar la ventana y ahora selecciono el otro segmento. Del ruedo, primer punto, último punto, edito largo del segmento, 20 centímetros voy a dar al segmento y en este caso debo mover primer punto. Entonces busco la opción primer o primera diagonal como es la opción que aparece en la ventana. Acepto. Si miro con F8, en este momento tengo 20 a cada lado de mi segmento y el punto de la mitad me ha mantenido el largo correcto en el centro de la pieza. Cierro la ventana, voy a dejar de visualizar las piezas y lo que hago es lo mismo que hice en la pieza anterior, traigo una línea guía, acerco mi pieza y vamos a modificar ahora esa semicurva. Vamos a darle al punto del centro atributo de curva y observo cómo automáticamente se genera una curva suave que me determina ya la forma correcta para el ruedo. En este caso, al convertir el punto de la mitad en curva, se suaviza toda la curva de manera que no se generen ángulos ni puntas en ninguna parte de la pieza. De esta manera puedo modificar la blusa, la falda que tenía recta, sin amplitud en el ruedo, en la falda con vuelo en la parte inferior. Si tuviese la parte posterior, de la misma forma generaría los cortes, valiéndome de la pinza, eliminando la pinza, dando las amplitudes y modificando los puntos del ruedo.